¿Qué tal, jóvenes de undécimo? Estamos nuevamente en la clase de Matemáticas 3, correspondiente a los BTP de nuestro colegio, tanto las partes de agrícola y de finanzas, de nuestra comunidad educativa del Instituto Gubernamental José Dolores González, de la comunidad de Nuevo San Juan, La Lima Cortés. Quien les saluda nuevamente es su profesor de matemáticas, José Castellanos, y el tema que vamos a evacuar el día de hoy es el tema de los límites en el infinito. Recordando que esta temática se encuentra posterior al último tema que hemos visto, que son límites laterales. Bien, vamos entonces a entrar en detalle con la clase y la clase pues en la parte de los límites en el infinito, el libro nos despliega lo siguiente, ¿no? El ejemplo 1.13 nos dice lo siguiente: investigue el cambio de valor de 1 sobre x cuando, inciso A, x aumenta sin límite y el inciso B con valores menores que de 0 en x, es decir, valores negativos, y aumenta sin límite, ¿no? Es decir, el valor absoluto de x aumenta sin límite. Entonces vamos a analizar ambas situaciones y para ello entonces nosotros vamos a crear una tabla de valores, para ver el comportamiento real, porque evidentemente esto es una función racional, para ver cuáles son los comportamientos de las imágenes a medida que el valor de entrada de x aumenta. Entonces vamos a utilizar por acá, vamos a hacer una tabla rápidamente. Y en esta tabla nosotros vamos a ir creando o le vamos a dar valores. Vamos a hacer realmente es una tabla de valores. Vamos a borrar por acá. Y vamos a volver a tirar esa línea por ahí. De esta forma. Entonces vamos a tomar el lápiz. Vamos a poner x, f de x, en este caso de acá, en la función 1 sobre x. Y vamos a poner valores que vayan aumentando, ¿no? Valores de entrada en x, el valor de 5, valor de 10, valor de 100 y valor de 1000. Bien, entonces al evaluar, evidentemente con los valores de entrada de la función, entonces veamos qué va pasando. Por ejemplo, vamos a evaluar acá, recordemos que el valor de x lo sustituimos en la función. En este caso es un quinto, me va a quedar, si usted agarra su calculadora, 1 entre 5, le va a quedar 0.20. Si ahora usted divide, sustituye el valor de x con el valor de 10, 1 sobre 10, eso nos va a quedar 0.10. Si usted divide ahora 1 entre 100, eso nos va a quedar 0.01. Y si ahora dividimos 1 entre 1000, evidentemente eso nos va a quedar 0.001. Bien, lo que yo creo que denoten acá es que son varias situaciones. La primera es que yo fui incrementando los valores de entrada para la función, es decir, pasamos de 5, pasamos a 10, pasamos a 100, llegamos a un valor de 1000. Y el comportamiento que nosotros obtuvimos acá es el siguiente. Con el valor de 5, el valor de la imagen de la función es 0.20, con el valor de 10, 0.10. Pero ya cuando aumentamos sustancialmente los valores de entrada, vean que ya tengo un valor de 0.01 en el caso de 100. Y en el caso del valor de entrada de 1000, vean que ya tengo 0.001, es decir, una milésima, ¿no? ¿Qué observan ustedes entonces a medida que se fueron aumentando los valores? Que yo realmente estoy convergiendo a un valor. Si ustedes denotan, el valor al cual yo estoy convergiendo acá es al valor de 0. Lo mismo pasa cuando me preguntaban el inciso B, ¿no? ¿Qué pasa si estos valores, en vez de ser positivos, que es lo que me decía, son negativos, ¿no? ¿Qué tal si estos valores hubiesen sido negativos? Pues evidentemente aquí entonces las imágenes también son negativas y cada vez la aproximación que va haciendo es también a 0, ¿no? Recordando que el 0, si ese es el caso de la parte negativa, recuerden que el 0 es un valor neutro, ¿no? Entonces realmente lo que tendríamos acá es un valor también de 0 porque el 0 es un número neutro, ¿no? Bien, entonces a eso se refiere. Quiere decir que a medida aumentan los valores en esta función en particular, ¿no? Lo que yo quiero que vean es la forma, la función. Para esta función, a medida los valores aquí en el denominador van aumentando, pues yo me estoy acercando entonces al valor de 0, ¿no?
Bien, entonces vamos a regresar a la presentación para ver la gráfica. Nosotros podemos hacer la gráfica de esta función y vean que la gráfica me queda de esta forma, ¿no? Analicemos la gráfica. Fíjense que cuando nosotros vimos el tema de la divergencia, teníamos esta misma gráfica en uno de los apartados del video. Entonces, ¿qué pasaba cuando yo me acercaba a un valor, al valor de cero, en este caso un número real, valor de cero? Pues nos dábamos cuenta que esta gráfica tendía entonces, o aumentaba sin límite, es decir, llegaba hacia más infinito, ¿no? Y cuando yo me acercaba a cero por la izquierda, pues estaba llegando a un valor de menos infinito. Y quiero que entendamos algo. El infinito no es un número, ¿no? No es un valor real. Solo es que lo entendemos que existe una cantidad muy grande, ¿no? Ok, entonces, pero analizando aquí la gráfica, ahora lo que estamos analizando es qué pasa entonces cuando los valores en X van aumentando sin límite, tanto en la parte positiva como en la parte negativa, ¿no? Eso es lo que estamos analizando ahorita, ¿no? Porque es lo que nos dice el enunciado, ¿no? Que analicemos cuando X está aumentando. Evidentemente, si ustedes se fijan en la gráfica, a medida X va aumentando, miren las imágenes, toda es la forma de la gráfica, mejor dicho, pues se va acercando a un valor que si yo lo reflejo en las imágenes, cada vez me voy acercando al valor de cero. Por eso es que me queda de esta forma, ¿no? A medida los valores de X aumentan hacia más infinito, al valor al cual va a converger este límite, realmente es al valor de cero. Veámoslo por el otro lado ahora. Ya lo analizamos por la parte positiva. Pero ¿qué pasa con esta forma de la gráfica, con la otra parte de la gráfica que tenemos aquí en azul, cuando está por la parte izquierda, ¿no? Entonces analicémoslo. Pero bueno, en el caso de cuando tendía entonces hacia más infinito, entonces el valor que encontramos ahí, el límite cuando x tendía a infinito de la función 1 sobre x, entonces es igual al valor de cero. Ahora analicemos a este lado. Entonces, cuando yo me estoy yendo hacia menos infinito ahora, vean que estos valores, me estoy yendo hacia menos infinito, las imágenes también están reflejando pues a valores cercanos a cero. A medida que yo me voy acercando, para que me lo entiendan mejor, al eje, ¿sí? Al eje X, pues los valores que yo asumo acá en las imágenes, pues también se están acercando a cero. ¿Qué quiere decir eso? Significa que el límite cuando x tiende hacia menos infinito, es decir, los valores de x tienden hacia menos infinito, de la función 1 sobre x, pues el valor al cual convergería ese límite sería cero, ¿no? Bien, esa es la primera parte entonces que el libro menciona que analicemos. Ahora, lo que yo quiero que nos quede claro de esta parte que acabo de explicar es la forma, ¿no? Es lo que acabamos de encontrar. Por lo tanto, hemos encontrado que el límite cuando x tiende a infinito de la función 1 sobre x, de esa función racional, va a ser igual a cero. Más adelante nosotros la vamos a generalizar para valores de funciones como estas, nada más que el exponente acá puede variar, ¿no? El valor n que yo voy a tener aquí puede ser para cualquier cantidad y el comportamiento que yo voy a tener para esa función siempre va a tender al valor de cero. Entonces, que nos quede presente en esta parte, que cuando yo tengo una función el límite cuando x tiende, cuando los valores de x tienden o aumentan sin límite, aumentan hacia el infinito, de esta función en particular de 1 sobre x va a ser igual a 0, ¿no? Siempre que veamos esta forma, entonces el valor al cual está llegando es el valor de 0. Bien, veamos entonces y analicemos el ejercicio 1.13 de su libro, donde dice encuentra el límite, y en este caso el inciso A me dice a mí el límite cuando x tiende a infinito de la función 1 sobre x cuadrado. Entonces, en la parte de la divergencia también la vimos, que es esta misma gráfica, es una función racional, cuyo exponente de la función que tenemos en el denominador es un exponente par. Tiene esta forma, ¿no? Y cuando la analizábamos en la convergencia, lo analizábamos qué pasaba cuando yo me acercaba por la izquierda y por la derecha, y pues encontrábamos que los valores eran hacia más infinito, ¿no? Pero en este caso, lo que estamos analizando es los valores cuando x tiende sin límite, tanto los x positivos como los x negativos, ¿no? Es decir, que me estoy yendo hacia el más infinito y hacia el menos infinito en los valores de x. Si yo analizo esta función, vean que a medida yo me voy alejando
hacia el más infinito, los valores que la gráfica están reflejando, miren, los valores que están reflejando también llegan al valor de cero. Por tanto, el límite cuando x tiende a infinito positivo de 1 sobre x cuadrado es igual a 0. En el otro caso, del inciso C, del ejercicio 1.13, me habla también entonces que encuentre el límite cuando x tiende a infinito de la función seno de x sobre x. Entonces veamos la forma de la función. Vean que como es una función senoidal, la que yo tengo aquí es la función seno, la que yo tengo acá, la forma de la gráfica es esta, pero yo lo que quiero que vean aquí, lo interesante de esta función, ya al graficarse, vean aquí, yo tengo la curva más elevada, por decirlo así. Vean que la función senoidal, ya sabemos nosotros que su amplitud es de 1, vean que llega hasta la amplitud de 1. Sin embargo, conforme va recorriendo el eje X, ¿qué van observando ustedes? Cada vez la curva se va aplanando más. Se aplana, y realmente está tendiendo al valor. A medida que yo me alargo, voy hacia más infinito, realmente estoy descubriendo que ese valor pues está llegando al valor de cero. Pero analicémoslo de esta forma. A medida la gráfica se va hacia más infinito, los valores de imagen al cual yo me estoy acercando es a los valores de cero. Y aquí hay un detalle en esta función. Si ustedes ven la función que estamos analizando, toma valores de imagen en la parte negativa, en esta parte, en la parte de acá abajito, por ejemplo, esta curva, y en la parte positiva, ¿no? Entonces, si yo meto valores en la calculadora, valores grandes para esta función, ustedes pueden probarlo en casa, seno de 1000 sobre 1000, por ejemplo, hay veces que los valores de imagen que ustedes van a encontrar van a ser positivos y otros negativos, pero en ambos casos son valores bastante cercanos a cero. Por ejemplo, esta imagen que yo tendría por aquí, es más, vamos a recortar esto para que me lo puedan entender y lo vamos a pegar en el programa que tengo ahí abierto. Vean aquí, vamos a moverlo un poquito. Lo que yo estoy diciendo acá es lo siguiente. Y vamos a tomar el lápiz y un color que se pueda resaltar, ¿no? Lo que estamos diciendo es lo siguiente. Por ejemplo, en esta parte de la curva, si yo quiero más o menos estimar acá la imagen, vamos a deshacer, vamos a hacerlo con una línea recta mejor. Más o menos por ahí. Vean que, claro, esto tendría que ser línea punteada, ¿no? Pero para que ustedes se formen una idea, miren que los valores a los cuales yo me estoy acercando acá son valores bastante cercanos a cero. Sin embargo, estos valores que toma la función acá abajo son valores de imagen negativos, desde este punto a este punto, ¿no? Ok, y por el otro lado, miren, por ejemplo, esta parte de la curva que tiene aquí la función. Si yo tomo esta parte y busco su imagen, me doy cuenta que son valores, esto que está aquí, valores muy cercanos, muy cercanos a los valores de cero, ¿no? Estos valores que están acá, ¿ok? Que es entonces lo que me está diciendo a mí esta función. Es decir, que está realmente llegando, o se está acercando a medida aumenta los valores hacia más infinito, pues la función va a llegar a un valor de cero. Entonces, por tanto, el límite cuando x tiende a infinito positivo de seno de x sobre x, eso va a ser igual al valor de 0 por lo que acabamos de explicar. Bien, siguiendo entonces con la presentación, vamos entonces a generalizar lo que hemos visto hasta ahorita, ¿no? En general tenemos que para una función racional f de x igual a 1 sobre x a la n, miren aquí, me está indicando que puede ser cualquier exponente, puede ser par o impar. N pertenece a los reales, es el valor de n, del exponente, que entonces podemos concluir que el límite cuando x tiende a infinito de la función general de 1 sobre x a la n, de esta función racional, siempre va a llegar a un valor de 0, ¿no? Entonces yo quiero que ahorita en su cabecita quede claro y plasmado que esto es con lo cual nosotros vamos a realmente a trabajar durante toda la clase de hoy. Y para ello entonces vamos a considerar lo siguiente. Dice aquí, consideremos ahora una función polinómica de la siguiente forma, ¿no? Entonces ahora vamos a poner la definición de una función polinómica de esta forma.
Entonces, esta es una función polinómica que ya está ordenada de forma descendente, siendo el primer término a sub nx a la n el término de mayor grado. Por eso es que está ordenado. Si ustedes ven, el siguiente término o el siguiente grado que yo tengo del siguiente término es xn-1 porque va de forma descendente hasta llegar al término a sub 0, ¿no? Bien, entonces en este caso tenemos lo siguiente, que el límite cuando x tiende a infinito de f de x va a ser igual al límite de x cuando tiene infinito del primer término del polinomio que yo tengo aquí, es decir, del término de mayor grado. Pero lo que nosotros vamos a probar nosotros ahorita, o vamos a demostrar, es que esto es cierto, ¿no? Porque en la matemática debemos demostrar lo que estamos planteando, ¿no? Entonces vamos a entonces entrar a la parte de la demostración. Pero tomando en consideración lo que nosotros ya hasta el momento de ahorita del video, nosotros ya hemos llegado a la conclusión que el límite cuando x tiene infinito de una función 1 sobre x a la n, ese valor va a ser igual a 0. Entonces veamos la demostración. Entonces tendríamos el límite cuando x tiende a infinito de f de x es igual, entonces, al límite cuando x tiende a infinito de toda la función polinómica, ¿no? Entonces vamos a calcular el límite de toda esa función polinómica. La idea, jóvenes, acá, o la estrategia que vamos a utilizar es que vamos a poner a dividir a todos estos términos de este polinomio por el término más grande de este polinomio, es decir, el término que tiene el mayor grado. En este caso, el que tiene mayor grado es a sub n, x a la n. Bien, entonces veamos la estrategia. Vean que me queda de la siguiente forma. Me queda igual al límite cuando x tiene infinito de a sub n, x a la n. Miren que saqué como un factor común al término más grande de este polinomio. ¿Ok? De tal manera que yo pueda dividir entre ese mismo polinomio, este mismo término del polinomio, a todos los demás términos con la intención, jóvenes, de aplicar esto que nosotros comprobamos en las diapositivas anteriores. Entonces veamos aquí por qué me queda 1, porque evidentemente como estamos dividiendo este valor entre este mismo valor, pues me va a quedar 1, ¿no? Si ustedes van observando, cada término de este polinomio, miren, a sub n-1, xn-1, lo divido entre el término de mayor grado. Cada uno de los términos están divididos entre el término de mayor grado de esta función polinómica, ¿no? ¿Con qué intención? Bueno, de aplicar esta propiedad. Si ustedes denotan, yo lo que tengo acá es la misma propiedad que yo tengo aquí, ¿no? El límite cuando x tiene infinito de 1 sobre x a la n, ¿no? ¿A qué va a ser igual a eso? A 0. Por tanto, este valor que yo tengo aquí me quedaría 0. Este otro valor me quedaría 0. Este otro valor me quedaría 0. Al igual este y el último también me quedan valores de 0. ¿Qué es lo que me queda dentro del corchete realmente? Entonces me queda el valor de 1. Siguiendo entonces con la demostración, tendríamos entonces que ahora el límite cuando x tiende a infinito del término, que en este caso que habíamos sacado el término del mayor grado de la función polinómica, la vamos a multiplicar por el límite cuando x tiende a 1 del valor que me queda dentro del corchete que es 1, ¿no? Entonces vamos a aplicar aquí la propiedad del producto de límites, ¿no? Al aplicar ¿cómo se llama? Las propiedades de límites en esta parte de aquí, pues evidentemente el límite de una constante me va a quedar la misma constante, ¿no? Y este valor de límite, entonces, me va a quedar de la siguiente forma. Me va a quedar entonces, va a ser igual al límite cuando aquí tiende a infinito del término, miren acá, del término de la función polinómica de mayor grado, que es lo que nosotros queríamos demostrar como lo vimos en la diapositiva anterior. Por tanto, podemos decir lo siguiente. Luego el límite de una función polinómica es igual al límite, fíjense bien aquí, es igual al límite de su término de mayor grado. Entonces hemos llegado a comprobar que cuando yo tengo el límite para una función polinómica, ese límite va a ser igual al límite del término de mayor grado que tenga en esa función polinómica. Bien, esta es la generalidad que nosotros tenemos, pero si yo voy a aplicar esto con ejercicios particulares, veamos lo que tenemos entonces para poderlo entender. Veamos el primer ejemplo. En el primer ejemplo lo que tenemos aquí es el límite cuando x tiende a más infinito de la función polinómica x cubo más x cuadrado menos x más 1.
Recordando que esta situación que hemos descubierto desde el inicio del video es la que nosotros vamos a poner en práctica. Ahora bien, jóvenes, vamos a utilizar esta parte del polinomio, solo la parte del polinomio, para poder trabajar con lo siguiente. Si ustedes analizan este polinomio, evidentemente el término de mayor grado es x cubo, ¿no? Ese es el término que yo debo de sacar para poder trabajar con el polinomio. Entonces voy a recortar por acá y vamos a entrar nuevamente al programa. Vamos a mover esto por aquí y rápidamente vamos a volver a cortar. Bien, tenemos entonces ahí el límite, ¿no? Pero ahorita solo vamos a trabajar con la parte del polinomio. Es decir, yo tengo ese polinomio x cubo más x cuadrado menos x más 1. ¿Ok? Y así como lo vimos nosotros en la generalización para poder probar que el límite de este tipo de funciones polinómicas va a ser igual al límite del término de mayor grado del polinomio, lo vamos a probar de la siguiente forma. Entonces, evidentemente, el término que tiene mayor grado aquí es x cubo, ¿no? Esta parte de aquí. Entonces, vamos a trabajar de la siguiente forma. Vamos a sacar ese valor x cubo y vamos a abrir el paréntesis. ¿Qué es lo que vamos a ir haciendo? Cada término de estos lo vamos a dividir entre el término que ya hemos sacado. Por ejemplo, para el primer término, x cubo sobre x cubo, vean que son los mismos valores, x cubo sobre x cubo, y eso ya sabemos nosotros que eso es 1, ¿no? Por tanto, aquí me va a quedar un 1. Más, ahora vamos a hacer lo mismo con el otro término, voy con este, voy a marcarlo, voy con este término, y hacemos exactamente lo mismo, ¿no? Vamos a hacer un poquito para acá. Entonces vamos a decir x cuadrado, utilizar el negro, sobre x cubo. Miren que me queda entonces potencias de igual base, una división de potencias de igual base, entonces ya sabemos nosotros que los exponentes debemos de restarlos, me va a quedar x como base, 2 menos 3, y ya nosotros sabemos que esto me va a quedar x a la menos 1, y evidentemente x a la menos 1 sabemos que es 1 sobre x, ¿no? Por tanto, aquí este valor que tendríamos acá sería 1 sobre x. Voy con el siguiente valor que sería entonces este valor de aquí de menos x, ¿no? Bien, entonces ahora tendríamos el valor de x sobre x cubo, recordando que la x aquí tiene como exponente 1. Aplicando las potencias de división de igual base, entonces tendríamos la base que es x, 1 menos 3. Evidentemente esto me va a quedar como x a la menos 2. Y quitamos ese exponente negativo colocándolo en el denominador. Eso ya lo sabemos por propiedades de potenciación. Entonces aquí me va a quedar 1 sobre x cuadrado. Por tanto me va a quedar menos 1 sobre x cuadrado. Y por último sería el 1, ¿no? Entonces me quedaría 1 sobre x cubo. Evidentemente aquí no hay nada que resolver. Simplemente me va a quedar entonces más 1 sobre x cubo. Entonces, si ustedes recuerdan la parte de la generalización, pues a eso es lo que se refería, ¿no? ¿Con qué intención hacemos eso? Bueno, explico esta parte, estoy explicando esta parte de acá, porque cuando vuelvo a la presentación que tenemos, pues tendríamos dispuesto esto mismo en la presentación. ¿Con qué intención hacemos esto? Pues si ustedes se fijan, yo tengo acá 1 sobre x, 1 sobre x cuadrado, 1 sobre x cubo, ¿no? Entonces, si aplicamos a esa parte el límite, cuando x tiende a infinito, de 1 sobre x a la n, ya sabemos que ese valor va a ser 0, ¿no? ¿Cierto? Lo que estaríamos diciendo entonces es que este valor, si yo meto un valor demasiado grande aquí, se va a hacer 0, este valor se hace 0, este otro valor también se va a hacer 0, y este otro valor también se va a hacer 0. De tal manera que simplemente me va a quedar, como ustedes pueden ver dentro del paréntesis en este caso, el valor de 1. Bien, entonces expliqué esto por aparte para que se pudiera entender. Y ahora voy a regresar entonces a la presentación para seguir acá.
de la siguiente forma. Entonces vean que lo que yo tengo es exactamente lo que acabo de explicar. Me va a quedar entonces el límite cuando x tiende a más infinito de x cubo. Vean que saco al término o al término del polinomio de mayor grado, y todo lo demás dispuesto de esta forma es lo que teníamos nosotros en el programita. Si yo lo comparo, vean que es absolutamente lo mismo que tenemos acá, ¿no? Por tanto, vean que se me cancelan estos valores porque estoy utilizando entonces esto que vimos al inicio del video, y simplemente me queda entonces el valor de 1 multiplicado por x cubo, ¿no? Y como ya lo hemos visto, nos va a quedar entonces el mismo término con el mayor grado del polinomio, ¿no? Vean que se cumple entonces lo que vimos en la diapositiva anterior con ejemplos particulares, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que hacemos aquí de último? Bueno, evidentemente me queda una función cúbica en este caso. Entonces, al sustituir el valor de infinito en el valor de x, evidentemente, imagínense aquí un número infinito elevado al cubo. ¿Qué nos daría por lógica? Pues otro número infinito, ¿no? Por tanto, la respuesta en este caso sería más infinito. Bien, este es el inciso A. Veamos otro ejemplo, el inciso B. Analicemos el inciso B. Lo que estamos ahí teniendo es lo siguiente. Tenemos el límite cuando x tiende a más infinito del polinomio 4x cubo menos 2x cuadrado más x menos 1. Si yo te pregunto a ti cuál es el término de mayor grado, evidentemente este término que yo tengo acá es el de mayor grado, ¿no? Entonces vamos a hacer el mismo análisis que hicimos acá en el programa. Solo voy a borrar por aquí para no tener la dificultad. Y vamos a recortar esta parte, ¿no? Vamos a recortarla y la vamos a meter en el programa. Ok, solo nos vamos a enfocar ahorita en el polinomio, ¿no? Entonces el polinomio que tenemos acá es el polinomio 4x cubo menos 2x cuadrado. Bueno, este 2 me salió muy... Vamos a volverlo a hacer. 2x cuadrado más x menos 1. Cerramos paréntesis. Entonces lo primero que nosotros hacíamos es pues buscar, en este caso, el término más grande, que es el de mayor grado, que en este caso es 4x cubo, y es el que nosotros vamos a sacar del paréntesis. Entonces decimos 4x cubo, abrimos el paréntesis, y hacemos el mismo procedimiento, ¿no? Entonces vamos a ir dividiendo, por ejemplo, 4x cubo sobre 4x cubo. Pues evidentemente si yo divido dos números iguales me va a quedar esto es igual a 1. Por tanto aquí me queda 1 menos, ahora vamos a hacer lo mismo con el siguiente valor. Me va a quedar 2x cuadrado sobre 4x cubo, ¿no? Si yo analizo los coeficientes aquí, pues al simplificarlo me va a quedar un medio, ¿cierto? Entonces me va a quedar un medio, me va a quedar en esta parte de aquí de la siguiente forma. Me va a quedar 1 sobre 2. Y al hacer la resta con los exponentes, 2 menos 3 me va a quedar menos 1 arriba, ¿no? Entonces tendría que bajarlo. Por tanto, me va a quedar entonces de esta forma 1 sobre 2x, ¿no? Entonces me va a quedar 1 sobre 2x. Hago exactamente lo mismo con el siguiente. Me va a quedar x sobre 4x cubo. Por tanto, acá me va a quedar entonces, vean que acá hay un 1 como exponente, ¿cierto? Si yo paso el exponente de 3 arriba, me va a quedar 1 menos 3 es menos 2, bajaría, entonces me va a quedar 1 sobre 4x cuadrado, ¿cierto? Por tanto, acá me va a quedar más 1 sobre 4x cuadrado. Y el último, pues simplemente es 1 sobre 4x cubo, ¿no? Por tanto, me va a quedar menos 1 sobre 4x cubo. Bien, ya tenemos entonces el análisis. ¿Qué pueden observar entonces ustedes? Bueno, que si yo aplico la propiedad, vean que estos valores de aquí se me van a cancelar y lo que me va a quedar netamente adentro es el valor de 1, ¿no? De hecho, usted puede comprobar
que no hemos alterado en nada al polinomio que tenemos acá. Si usted multiplica, fíjense bien, 4x cubo por 1 es 4x cubo. Aquí lo comprobamos. Si usted multiplica 4x cubo por 1 sobre 2x, utilizando 4 entre 2 es 2, x cubo entre x, x cuadrado, ¿no? Entonces tenemos 2x cuadrado. Si yo hago el otro análisis, 4 entre 4 se cancelan, me quedaría 1. X cubo entre x cuadrado me va a quedar x, estaría correcto. Y el último, 4x cubo entre 4x cubo, por tanto me queda 1. ¿Sí? Entonces es una forma de comprobar que lo que hicimos está correcto. Entonces ya hicimos el análisis, ya sabemos lo que se nos va a cancelar. Veamos acá entonces. Vean que me queda de la misma forma como lo teníamos, ¿no? Teníamos límite cuando x tiende a más infinito. Me queda entre corchetes, saco el término del mayor grado, 4x cubo, paréntesis, 1 sobre 2, sobre 4x más 1 sobre 4x cuadrado menos 1 sobre 4x cubo, ¿no? Que es lo que teníamos en el problema, en el programita, ¿no? De la misma forma. Bien, entonces aquí evidentemente se nos cancelan y me queda el valor de 1 y simplemente me va a quedar entonces el límite cuando x tiende a más infinito de 4x cubo. Evidentemente, si yo sustituyo el valor de infinito en el valor de x aquí, me va a quedar 4 por infinito al cubo. Si así infinito es un número enorme, pues al multiplicar 4 por un número enorme y elevado al cubo, pues me va a quedar otro número enorme, ¿no? Por tanto, la respuesta va a ser más infinito. Muy bien, hasta aquí hemos analizado entonces límites en el infinito, pero de un polinomio. Sin embargo, en su libro va a aparecer lo siguiente, ¿no? Que lo vamos a tratar de explicar de la mejor forma. Aparece esto como ejemplo 1.14. Entonces voy a ir explicando de la manera más simple que se pueda esta parte de acá, ¿no? Lo que me está diciendo el libro a mí es que me dicen a mí, me dan un polinomio y me dan otro polinomio, me dan el polinomio f de x y me están dando el polinomio g de x que tienen esta forma, ¿no? Y me dice a mí que encuentre el límite cuando x tiende a infinito del cociente de esas dos funciones. ¿Ok? Del cociente de esas dos funciones. Evidentemente, yo tendría una función racional, vuelvo a repetir, yo lo que tendría es una función racional donde en el numerador como en el denominador yo tengo funciones polinómicas. Entonces, cuando se da este caso con límites en el infinito, yo puedo tener tres casos, que es lo que aparece aquí. Si ustedes se fijan, el grado que yo tengo en el polinomio f de x, yo tengo grados n, ¿no? Si ustedes analizan aquí todo el polinomio n, n-1, etc., ¿no? Y el grado del polinomio g de x son los m, para que me lo entiendan fácilmente. Entonces yo puedo tener tres casos realmente. Puede ser que el grado del polinomio f de x que yo tenga aquí sea mayor con el grado del polinomio g de x que tengo acá abajo. Se puede dar el caso también que los grados tanto del polinomio del numerador como del denominador también sean iguales. O se puede dar el caso que el grado del polinomio de arriba sea menor que el grado del polinomio que yo tengo abajo, que en este caso es g de x. Esas tres situaciones se me pueden presentar cuando yo tengo funciones racionales, donde en el numerador y en el numerador, perdón, y el denominador tengo funciones polinómicas, ¿no? Entonces, ¿qué hacer cuando se me presentan esas situaciones que acabamos de hacer, ¿no? Entonces, me dice a mí y me aclara en estos incisos A, B y C qué es lo que pasaría en esos casos. En el inciso A, lo que me está diciendo a mí es que cuando el grado de n es mayor que el de m, pues ese polinomio en su respuesta va a llegar a un valor de infinito, ¿no? Puede ser, en este desglose que yo tengo acá, puede ser un valor de más infinito o puede ser un valor de menos infinito. En el caso donde los valores de los grados sean absolutamente iguales, pues yo llegaría a un valor, en este caso un valor constante, ¿no? En este caso aquí aparece 1, pues puede ser un valor constante, ¿ok? Vuelvo a repetir, si el grado del polinomio de arriba es mayor que el de abajo, entonces eso ya me indica a mí que voy a llegar a una respuesta ya sea de más infinito, como en este caso, o de menos infinito. Si los grados fuesen iguales, entonces voy a llegar a un valor constante, pero en el tercer caso, si el valor de n es menor
que el valor de m, entonces lo que llegaría entonces es a un valor, llegaría a un valor de 0, ¿no? Bien, entonces vamos a entender esta parte del libro que está explicada aquí, la vamos a llegar a hacer con 3 ejemplos particulares, ¿no? De tal manera que lo podamos entender. Entonces estoy tomando como manera de ejemplificación el ejercicio 1.15 de su libro, donde dice encuentre el límite, y vamos a hacer los 3 ejemplos que yo tengo ahí. El primero aparece como el límite cuando x tiende a infinito de x cubo más 5x más 2 sobre x cuadrado menos x más 1. Entonces veamos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, evidentemente lo mismo que hicimos en las diapositivas anteriores. Nada más que vamos a tomar eh, el polinomio de arriba como un análisis y el polinomio de abajo como otro análisis. Bien, pero primero que nada vamos a ubicarnos en cuál caso estamos del análisis, ¿no? Si ustedes se fijan, el polinomio de arriba es de grado 3 y el polinomio de abajo es de grado 2. ¿Por qué es de grado 3 el de arriba? Porque evidentemente el término que tiene el mayor exponente, pues es el primero, ¿no? X cubo, ¿no? Y el de abajo, pues evidentemente X cuadrado. Si ustedes se fijan, entonces estoy en el caso cuando el valor de n es mayor que el valor de m, es decir, que el grado del polinomio de arriba es mayor que el grado del polinomio de abajo. Yo ya sé entonces que la respuesta tendría que ser o bien más infinito o menos infinito, ¿no? Ya esta parte al cual está tendiendo x ya me está induciendo a pensar que la respuesta debería ser más infinito. Pero vamos a ir desarrollando el ejercicio por partes. Veamos entonces. Entonces, aplicando lo que ya hemos visto, el límite cuando x tiende a más infinito, vean que saco como valor al término de mayor grado del polinomio de arriba, que en este caso es x cubo. Entonces me va a quedar x cubo, paréntesis, 1 más 5 sobre x cuadrado, más 2 sobre x cubo, ¿no? Cierro el paréntesis. Este procedimiento que está aquí es lo mismo que nosotros ya hemos visto en diapositivas anteriores, ¿no? Pero vamos a, para que nos quede más claro, vamos a tratar de ubicarnos acá. Vamos a cortar esta parte de aquí. Esta partecita de acá nos interesa. Ok, vamos a analizar vamos a analizar por individualmente los polinomios, ¿no? Entonces voy a tomar el polinomio ahorita de arriba. Entonces el polinomio que tendríamos ahí sería x cubo otra vez más 5x más 2. Ok, entonces el término que tiene el mayor grado, el mayor exponente es x cubo, y hacemos el análisis por acá, me quedaría x cubo sobre x cubo. Al hacer esta división ya sabemos que esto es 1, ¿no? Por tanto acá nos queda 1. Más, ahora voy a analizar el de 5x. 5x sobre x cubo. Entonces 5 sobre 1 es 5. X sobre x cubo, esto me va a quedar x cuadrado. Por lo que nosotros ya sabemos, ¿verdad? Si yo lo analizo por aparte, por si alguien todavía no entendió, x sobre x cuadrado, perdón, sobre x cubo, entonces me va a quedar x, el exponente es 1, menos 3, esto va a ser igual a x menos 2, y esto va a ser igual, quitando el exponente negativo, me va a quedar 1 sobre x cuadrado, que es lo que nosotros tenemos acá, ¿no? Bien, voy a borrar esta parte de acá, no nos interesa esta parte, solo era para afianzar si alguien no había entendido esa parte. Y por último el 2, ¿no? Entonces el 2 sobre, en este caso, x cubo, ¿no? No se puede simplificar nada, entonces nos quedaría más 5 sobre x cuadrado más 2 sobre x cubo. ¿Ok? Entonces voy a borrar aquí para no confundir. Esta parte de acá la voy a borrar. Y vean que entonces nos queda x cubo, paréntesis 1 más 5 sobre x cuadrado más 2 sobre x cubo, ¿no? Si yo regreso a la presentación, pues es precisamente lo que teníamos, ¿no? X cubo, paréntesis 1 más 5 sobre x cuadrado más 2 sobre x cubo. Y abajo, pues vamos a hacer el mismo análisis, ya que vimos, ya comprobamos. Entonces vamos a hacer el mismo análisis abajo, tomando el polinomio entonces de x cuadrado menos x más 1. Entonces, el término de mayor grado es x cuadrado, lo saco,
x cuadrado, paréntesis, y hacemos el mismo análisis acá aparte, x cuadrado sobre x cuadrado, esto es igual a 1, por tanto me queda 1. El otro valor sería x sobre x cuadrado. Entonces al hacer la potenciación, ¿verdad? Iguales, de división de iguales bases, entonces me va a quedar x1 menos 2, me va a quedar entonces x a la menos 1, y ya sabemos que entonces que esto es igual a 1 sobre x, ¿no? Por tanto aquí me va a quedar 1 sobre x. Y la otra parte entonces me va a quedar simplemente 1 sobre x cuadrado, más 1 sobre x cuadrado. Entonces si hacemos la comparación, esto que tenemos acá, 1 menos 1 sobre x más 1 sobre x cuadrado, es lo que tenemos acá entonces, 1 menos 1 sobre x más 1 sobre x cuadrado, ¿no? Bien, ese es todo el procedimiento para que ustedes vean que es lo mismo que habíamos visto en las diapositivas anteriores. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar aquí aplicando la propiedad? Si yo divido entre un número muy grande, es decir, si yo agarro este infinito, un número enorme acá, pues evidentemente, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a cancelar, igual abajo. Entonces, tanto arriba y abajo nos va a quedar de la siguiente forma. Entonces, nos va a quedar límite cuando x tiende a más infinito de x cubo sobre x cuadrado. Vean que yo puedo simplificar acá también. Me va a quedar límite cuando x tiende a infinito de x. Evidentemente, sustituyendo el valor de infinito en el valor de x, eso nos va a quedar entonces más infinito. Vean que se comprueba entonces lo que nosotros teníamos en la diapositiva anterior, que cuando el grado del polinomio de arriba del numerador es mayor que el grado del polinomio del denominador, pues la respuesta podría ser o más infinito o menos infinito, como lo acabamos de aquí de comprobar. Bien, ya hicimos el inciso A, ahora vamos a hacer el inciso B. Ahora me dicen a mí el límite cuando x tiende a menos infinito de la siguiente función racional donde el polinomio en el numerador es x cuadrado más 5x sobre 3x cuadrado menos 4x más 1. Analicemos los grados de los polinomios. Vean que el grado del polinomio de arriba es igual al grado del polinomio de abajo. Vean que son de grado 2 ambos. Ok, entonces cuando es de igual grado, ya sabemos nosotros que la respuesta debería ser una constante, ¿no? Entonces vamos a comprobar que eso es así. Vamos a ver entonces. Al aplicar lo que ya hemos aprendido, entonces no voy a volver a repetir esta parte porque yo creo que ya nos quedó bastante claro. Nos queda de la siguiente forma, nos queda x cuadrado, paréntesis, 1 más 5 sobre x, ¿no? En este caso de aquí, bueno, en esta parte de aquí, jóvenes, ojo, ¿no? Si el término que yo tengo acá es 3x cuadrado, yo tengo que sacar ese término tal cual. Vamos a tomar esta parte de acá, me parece importante explicarlo. Entonces voy a recortar rápidamente, es solo esta parte de aquí me interesa. Ok, entonces ojo con esta parte de acá. Lo que tendríamos es lo siguiente, tendríamos el polinomio 3x cuadrado menos 4x más 1, ¿no? Ya sabemos que lo que tenemos que hacer es sacar el término de mayor grado, entonces sería 3x cuadrado, paréntesis, ¿no? Y hacemos el análisis. 3x cuadrado sobre 3x cuadrado, esto es igual a 1, ¿no? Yo estoy dividiendo dos números iguales, por tanto me queda 1. Menos, ahora voy acá, 4x sobre 3x cuadrado. Evidentemente los números no se pueden simplificar más, me va a quedar 4 tercios. ¿Pero qué me va a quedar? 4 tercios y abajo, ¿dónde queda la variable? ¿Arriba o abajo, no? ¿Por qué queda abajo? Volviendo, porque yo tengo acá x sobre x cuadrado. Tengo una división de potencias de igual base, entonces x, 1 menos 2, me va a quedar x a la menos 1, y yo sé que esto es igual a 1 sobre x, ¿no? Por tanto, me va a quedar 4 tercios abajo la x, ¿no? Entonces, borrando esto de acá. Por tanto, entonces, esta parte de aquí me va a quedar entonces 4 sobre 3x más este valor entonces 1 sobre 3x cuadrado. Vean que esto no se puede simplificar, entonces me queda simplemente 1 sobre 3x cuadrado. Bien, entonces miren la forma, ¿no? Esta forma es lo que yo tengo acá, si yo lo comparo. Miren, 1 menos 4 sobre 3x más 1 sobre 3x cuadrado,
que es lo que yo tengo, 1 menos 4 sobre 3x más 1 sobre 3x cuadrado, es la forma que tengo, ¿no? Aplicando entonces aquí, ya sabemos que esta parte se nos va a cancelar, porque estamos dividiendo entre un número muy grande, entonces evidentemente esto va a tender a 0, nos va a hacer 0. Y nos quedaría de la siguiente forma, nos quedaría límite cuando x tiende a menos infinito de x cuadrado sobre 3x cuadrado. Evidentemente este x cuadrado se nos va a cancelar con este x cuadrado, pero no es que queda 0 arriba, ¿verdad? Nos queda 1. Y nos va a quedar entonces al final el valor de 1/3, ¿no? A la hora de evaluar ese límite, como nos va a quedar un límite de una constante que es 1/3, nosotros ya sabemos que el límite de una constante es la misma constante. Por tanto es 1/3. Bien, entonces hemos comprobado la segunda parte, jóvenes. Volviendo a repetir, cuando yo tengo en la parte de la función racional donde el polinomio de arriba, el grado del polinomio de arriba es igual con el grado del polinomio de abajo, vean entonces que yo debo de encontrar como respuesta a una constante. Este era 2, este era 2. Y cuando el grado de arriba del polinomio del numerador es mayor que el polinomio del denominador, entonces encontramos un valor ya sea de más infinito o de menos infinito. Vamos con el tercer caso entonces, ya para terminar el vídeo. Entonces el tercer caso lo que tenemos es lo siguiente, ¿no? Límite cuando x tiene más infinito de la siguiente función racional. X menos 5 sobre 3x cuadrado menos 4x más 1. Vean que entonces que el término de mayor grado del polinomio de arriba del numerador es 1 y el de abajo es 2. Entonces evidentemente estoy en el tercer caso. Cuando yo estoy en el tercer caso, entonces ya sabemos nosotros que eso va a tender entonces, o nos debería dar una respuesta de 0, ¿no? Ok, siguiendo entonces con lo que ya hemos aprendido, nos quedaría entonces límite cuando x tiene más infinito. Como x es el término de mayor grado, sacamos x, entonces nos va a quedar x, paréntesis, 1 más 5 sobre x, cerramos paréntesis. Y en la parte de abajo nos quedaría entonces 3x cuadrado, paréntesis, 1 menos 4 sobre 3x más 1 sobre 3x cuadrado. Bien, entonces ya esta parte no la voy a explicar porque ya evidentemente yo esperaría que ya viendo el video ya quedó claro cómo es que encontramos estos valores, ¿no? Aplicando entonces al dividir acá entre un número muy grande, ya sabemos que se nos va a hacer 0, se nos cancela y nos quedaría de la siguiente forma. Límite cuando x tiende a más infinito de x sobre 3x cuadrado. Si yo simplifico esta x con una x de acá me va a quedar 1 sobre 3x, ¿no? Me va a quedar límite cuando x tiende más infinito de 1 sobre 3x. Si yo meto este valor de infinito acá abajo, pues se va a hacer un número muy grande, ¿no? Y 1 entre un número muy grande, nosotros en todo el video lo hemos visto, que 1 entre un número muy grande, ese valor va a ser el valor de 0. Muy bien, jóvenes. Entonces, hemos comprobado los tres casos para funciones racionales cuyo numerador y denominador son funciones polinómicas, ¿no? Y cuando el límite está tendiendo, cuando los valores de x están tendiendo hacia más infinito o hacia menos infinito, ¿no? Bien, entonces esta es la temática desarrollada de límites en el infinito. En el siguiente video que vamos a ver, vamos a darle continuidad a este tema de lo que sucede entonces cuando tengo yo funciones radicales, ¿no? ¿Qué es lo que cambia con respecto a las funciones polinómicas en funciones racionales? Tienen como tarea entonces desarrollarme el ejercicio 1.16 y 1.15, ¿no? ¿Por qué lo puse así en la presentación? Lo estoy colocando así porque yo desarrollé la temática explicando primero los límites en el infinito para funciones polinómicas y posteriormente expliqué para funciones racionales donde en el numerador y en el denominador lo que yo tengo pues son funciones polinómicas. Entonces me van a desarrollar, son 5 ejercicios que me van a desarrollar y cualquier duda que ustedes tengan entonces me pueden hacer ya saber vía WhatsApp para yo pues evacuar algunas inquietudes. Si Dios lo permite, entonces nos vamos a ver hasta el próximo video.